El 2 de noviembre de 1976, la juez Delia Estava dictó los respectivos autos de detención contra los 4 presuntos indiciados y comienza el juicio que durante los próximos 10 años desarrollaría una triste celebridad en el anal jurídico venezolano. La doctora Delia Estava recibe el expediente el 1 de noviembre y el día 2 de noviembre dicta el auto de detención. Ese auto de detención está viciado de nulidad también porque la mayoría de los recaudos estaban escritos en el idioma inglés. Estos fueron traducidos por un intérprete público con posterioridad a la autodetención. No se entiende cómo, sin que los recaudos hubiesen sido siquiera traducidos, la juez ordinaria penal pudo haber dictado un auto de detención en 24 horas. El juez primero penal se consideró competente para conocer esto en jurisdicción ordinaria y durante largos meses, 9 meses, estuvo conociendo del expediente. Después de tanto tiempo, el juez ordinario en lo penal se dice darse cuenta de que no era competente para conocer esos hechos y declina en favor de la jurisdicción militar. El 14 de agosto de 1977, faltando menos de 3 meses para cumplirse el año de haberse iniciado el proceso en los tribunales ordinarios, pasa el caso a la jurisdicción militar. El pase del expediente del avión cubano de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción militar fue un pase, vamos a decir, en familia. No se siguió el procedimiento que pauta la ley. Ese conflicto de competencia debió haber sido planteado y haber decidido por la Corte Suprema de Justicia. Pues no. Pasan los primeros 2 años del proceso en los tribunales militares y apenas hay actuaciones. La única actuación que tiene es la lectura de cargos y en la cual, con todas las pruebas acumuladas en nuestra contra, el fiscal militar nos pide 26 años de prisión. ¿Por qué el fiscal hace esos cargos? Porque simplemente toma como bueno lo hecho por la jurisdicción ordinaria, toma como bueno los autos de detención, no instruye, no analiza las pruebas que existen entonces en los autos. Por esa razón, él formula esos cargos. Comienza lo que se conoce como evacuación de pruebas y la defensa logra presentar evidencias que beneficiarán a los procesados en lo que sería la primera etapa en la jurisdicción militar, es decir, en el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, un tribunal colegiado comparado a los de primera instancia en lo penal de la jurisdicción ordinaria. Pudimos destruir todos y cada uno de los elementos que aparentemente se le imputaban pues a los procesados. Allá por agosto del año 1976, viene a visitarme a mi oficina de la investigadora privada, de la compañía de investigación privada, viene Orlando García. Orlando García es un sujeto que trabaja muy íntimamente ligado al presidente Carlos Pérez. Orlando viene a mi oficina y me dice que si yo quiero darle protección a Orlando Bosch que viene a Venezuela. Yo le pregunto que por qué no le da la protección la DICIP y él me dice que Orlando Bosch ha rechazado la protección de la DICIP y que viene a Venezuela solamente si yo le doy el aval, le digo que todo está correcto para su venida a Venezuela. Convenimos en que yo le iba a poner una protección privada a Orlando. Ellos le dan un carnet de la DICIP, lo retratan y lo llevan y le dan un carnet para que pueda usar armas y le pongo como guardaespaldas, como protección, podemos decir, y también como cicerón, porque él no conoce la ciudad, a Hernán Ricardo. En septiembre de 1976 llegó Orlando Bosch a Venezuela. Hay 2 interrogantes que van a tener una vital importancia en el proceso. ¿Quién lo trae a Venezuela y a qué viene al país? Una de las cosas que se le imputa a Orlando Bosch, para relacionarlo, tú ves, con la obra del avión cubano,
es haber entrado clandestinamente al país y con un pasaporte falso. Pues bien, tales hechos fueron indudablemente desvirtuados durante el periodo de vacación de prueba. Primero, que entró clandestinamente al país, falso. El propio director nacional de Identificación y Extranjería, mediante telegrama dirigido a nuestro consulado en Nicaragua, dio las instrucciones que se autorizara el ingreso de Orlando Bosch bajo el nombre de Carlos Luis Paniagua, que era el nombre que usaba, porque por medidas de seguridad usaba Orlando Bosch, y esto lo hace ese funcionario a solicitud de la División de Contrainteligencia de la DICIP, y que estaba a cargo en ese momento de Morales Navarrete. Llega Orlando al aeropuerto de Maiquetía. Allí lo recibe Camargo da instrucciones para que lo reciban, y lo reciben dos funcionarios de la policía, Orlando García y Morales Navarrete, que en ese momento fungía como jefe de la División 54. La División 54 es la que controla el contraespionaje. Se dedicó a labores de proselitismo, a visitar personalidades del país, a recaudar fondos para la lucha anticastrista y a organizar operaciones en contra de Castro. Pero sí es absurdo también pensar que Orlando Bosch pudiera estar involucrado en esa operación, cuando Orlando Bosch, y le estamos achacando que es el jefe del coro, que es un líder nato, que tiene toda una organización en el exterior y que es invitado debido a ese poderío que tiene, que venga a Venezuela a buscar dos inexpertos para hacer una operación, tú es fuera de Venezuela. Hernán Ricardo, además de trabajar para Luis Posada y de servir como guardaespaldas de Orlando Bosch, llevaba varios años en la DICIP, en donde se dedicaba al espionaje fotográfico. En numerosas oportunidades había desarrollado operativos de espionaje en las islas del Caribe. Entonces, para Hernán eso era un trabajo de rutina. Simplemente iba, porque tomaba ese vuelo y tomaba su fotografía y se regresaba. Y así lo hizo. Lamentablemente, en ese avión, después que ellos lo dejaron, voló. Esa es la única relación, el único cordón umbilical que pueden concatenarlo con Luis Posada. ¿Pero por qué no con Luis Posada? Porque él también trabajaba para la DICIP. Luis Posada no fue el que lo envió para el exterior. ¿Quién te mandó el avión, Hernán? Bueno, tú lo sabes, un organismo de inteligencia. Eso lo sabe todo el mundo. Hernán Ricardo había sido enviado por la DICIP. Eso se comprobó perfectamente en el juicio, porque las pruebas que presentaron los abogados pudieron comprobar que Hernán Ricardo fue enviado por la DICIP, no por ninguno de nosotros, a que volara en el avión que iba de Trinidad a Barbados, en el cual iban los norcoreanos, que era de interés nacional saber su identidad y retratarlo. Aparentemente un documento contundente para probar la inocencia de los procesados fue la famosa experticia Rarley. Esta experticia, realizada a instancias de Barbados por el técnico británico Eric Newton en los laboratorios de la Real Fuerza Aérea Británica, reconocido como una eminencia mundial en siniestros aéreos, demostró dos aspectos de suma importancia: el tipo de explosivo empleado en el atentado y la ubicación de la bomba. Nunca fue usado el explosivo C4, el explosivo plástico. La voladura del avión cubano se debió a dinamita comercial. Se encontraron restos de nitroglicerina similar a la que se compone la dinamita, en el del uso comercial. Yo creo que la elaboración del cuento de que se había volado el avión mediante la utilización de explosivos C4 es una versión de simple conveniencia. ¿Por qué? Porque un explosivo C4 sí es creíble que se puede introducir al avión violando ciertos mecanismos de seguridad, sobre todo cuando se dice que ese explosivo plástico fue introducido en el interior de una cámara fotográfica.
porque evidentemente introducir, violando los mecanismos de seguridad de Cubana de Aviación, unos tacos de dinamita de este tamaño encima, pues eso es un cuento muy difícil pues de creer. Físicamente era imposible, ¿entiendes?, que ese explosivo, bien sea C4 o dinamita, haya podido haber estado colocado en el baño. Esto los expertos, después de todas esas análisis hechos por los laboratorios Rardé, se desprenden de lo siguiente. En los restos recuperados se encontraron, primero, que tanto en los cuerpos recuperados como en las maletas, como en el techo, se encontraban fragmentos del material plástico que recubre la zona del compartimento de cargo. Valga decir que la explosión iba de abajo hacia arriba. Luego, en los cuerpos recuperados, la trayectoria de las heridas es de abajo hacia arriba. Si hubiese estado colocada en el baño del avión, la trayectoria de las heridas y de los fragmentos que se encontraron hubiera estado en una situación horizontal, porque la bomba hubiera estado en el baño y del baño se hubiera proyectado hacia adelante. Este hecho en sí, sumado a que ni Hernán Ricardo ni Freddy Lugo tuvieron acceso al compartimento de cargo, porque de todos es conocido cuál es el procedimiento y las medidas de seguridad que se usan para quien vuela en las líneas de aviaciones cubanas. Cuando tú abordas un avión de Cubana, tú tienes que, las maletas tuyas te las ponen en fila, y cuando tú estás abordando tú dices, esta maleta es mía, esta otra es mía, esta otra es mía, y esas son las que incorporan en el avión. Todo esto es para evitar que podía colocarse un material explosivo y una maleta sobrante. Bueno, esta operación se hizo en ese vuelo y así hay testimonio al expediente. Cuando Freddy Lugo y Hernán Ricardo llegan a Barbados y pasan por la aduana, tienen su equipaje. Cuando ellos sean detenidos, su equipaje es recuperado completo. Es pesado y tiene el mismo peso declarado que cuando subieron al avión. O sea, además, en Trinidad, tanto el equipaje como Hernán Ricardo y Freddy Lugo fueron sometidos a una experticia toxicológica de rastreo y barrido tanto en sus personas como en su ropa y el equipaje, y no se encontró ninguna contaminación de explosivo alguno.